Bienvenido, colega, al podcast DIRCOM. Hoy vamos a tratar un tema que se llama Dark Social, que sería lo mismo que el lado invisible de la comunicación digital. Te voy a dar más ejemplos de esta palabra técnica, de esta frase Dark Social. No estamos hablando de algo ilegal, tampoco estamos hablando de la Dark Web. Es simplemente conversaciones ocultas, es el lado oculto del intercambio de la información. Pero para que te vayas recreando dónde se da en toda esta presentación que estoy haciendo, que he preparado para vos, esto se da en las aplicaciones de mensajerías privadas, Telegram, WhatsApp, mensajes directos, mensajes de textos, todo lo que sea un chat entre personas y en privado, donde no hay medición, donde no tenemos métrica como profesionales de la comunicación. El término dark social fue acuñado y popularizado en el año 2012 por Alexis Madrigal, editor de Atlantic, y él había hecho un ensayo que estaba titulado Redes sociales oscuras, hemos entendido mal toda la historia de la web. Y aquí es donde hacía énfasis en todo lo que te vengo explicando en la introducción y lo que vamos a seguir desarrollando. Básicamente también manifiesta la importancia de no saber, de no conocer, de no comprender cuando entre dos personas o en un grupo de una conversación cerrada alguien copia y pega un enlace y que después las métricas, ese presionar ese enlace, ese link, la toman como un acceso directo, un tráfico directo y no como un tráfico social. En qué plataforma se produjo el clic y de dónde proviene. Hay una definición que armé que dice: llamamos dark social al conjunto de conversaciones privadas en entornos digitales, como los que te estoy nombrando, donde las personas comparten contenidos, todo lo que compartís vos diariamente, recomendaciones, opiniones, enlaces, y donde en realidad no hay un registro público porque las conversaciones son privadas. Incluso en muchas de las aplicaciones de mensajerías de extremo a extremo, teóricamente no está intervenido por ninguna de las aplicaciones lo que ahí se conversa. Y no tenemos como las herramientas tradicionales para poder medir acciones de comunicación, de publicidad, de marketing. Para seguir graficándote qué es esto del dark social o la comunicación de boca en boca en la era digital o el círculo privado donde circula la confianza, atenti porque las palabras confianza y reputación son las que voy a nombrar aquí en este episodio y que creo que es la salvación en cuanto a esta imposibilidad de métricas, de medición, de ver el alcance de alguna acción que hayamos hecho. Digo, si las redes sociales son la plaza pública, ¿te acordás el Ágora? Bueno, el dark social es la conversación que se va a dar cuando estas personas que estuvieron en esa plaza pública, en esas redes sociales, pero ya en privado, en su casa. Hay una diferencia, ¿no? En las redes sociales se pueden medir. Las redes sociales, te pongo aquí, muestran lo que la gente publica. El dark social, las conversaciones que los sistemas de analítica no pueden ver, refleja lo que realmente comparte con quien más confía, porque en un chateo, en una conversación, en un intercambio de opiniones, en una aplicación de mensajería, uno chatea comúnmente con alguien en quien confía o a quien le confía una recomendación, comentario, enlace, etcétera. Y muy difícilmente podemos tener nosotros llegada ahí. Hoy vamos a hablar de este concepto que está afectando mucho a tu organización todos los días e incluso este tema no estaría apareciendo en los informes que vos preparás o te preparan. Las herramientas que teníamos como Google Analytics, te va a sonar, o los paneles de las redes sociales, los dashboards, ya no podrían medir esto. Al menos por ahora, tal vez en el futuro sí. Muchas organizaciones creen que las conversaciones se suelen dar principalmente en las redes sociales. Insistimos todavía con las redes sociales como LinkedIn, Instagram, Twitter, lo que hoy es X. Y está bien que estés en las redes sociales, por supuesto,
pero no es lo único. Cuando un colega te dice, mira este artículo, escucha este podcast, este proveedor, este cliente, me gusta, no me agrada, etcétera, todo eso, la mayoría de todo eso ocurre en el dark social, donde, como te venía diciendo, y voy a repetir distintas frases, la parte no visible de la comunicación digital, la que no podemos medir. Y probablemente tengas mucho más impacto que un like. Si alguien te recomienda en un chat privado como los que te acabo de comentar, tiene más aporte a tu reputación, tiene más importancia, relevancia, esa recomendación, que un like de lo que estamos acostumbrados. No todo lo importante puede medirse porque en realidad, como te vengo diciendo, ocurren estas conversaciones en lugares privados, allí donde circula la confianza, allí donde nacen las recomendaciones, donde se fortalece la reputación tuya, de una marca, de una organización pública o privada. Esto significa que una parte muy importante de la influencia que podemos llegar a tener con nuestros públicos y por lo que ellos hacen permanece oculta. Y esa influencia suele ser, tal vez, no creo equivocarme, más valiosa que la que hoy podemos medir, que también es muy importante, no digo que no. ¿Qué debería hacer una organización? Titulo este slide y pongo crear contenidos útiles, generar confianza, facilitar que se comparta el contenido, pensar en recomendación y ya no tanto como hace 15 años atrás en el tema de la viralidad como única acción recomendada o interesante. Claro que sí es importante la viralidad y el alcance, pero ahora aparecen otros actores en juegos como los algoritmos. Y aquí es donde quiero contarte, recordarte que en el cuaderno de comunicación estratégica, volumen 2 de Editorial DIRCOM, que lo podés descargar gratuito, acá está el código QR o entra a grupodircom.com, está en formato ebook y en formato PDF. Se llama el del volumen número 2, que tiene que ver mucho con esto, del mensaje al algoritmo. Ahí yo planteo que el trabajo del DIRCOM ya no consiste solamente en producir mensajes. Esto es vital, el libro es corto, un libro breve, una actualización profesional, donde podemos comprender cómo circula el sentido, la creación de sentidos. De este tema hablo en otro podcast, búscalo, del mensaje al algoritmo, cómo circula el sentido o la creación de sentidos o la resignificación de sentidos dentro de ecosistemas digitales, pero ya no mediados solamente por personas o alguna plataforma, sino que ahora por algoritmos que deciden a dónde va tu contenido, tu publicación, tu posteo, por más que muchas personas te sigan, tal vez no hace que vaya a todos por igual. El dark social agrega una dimensión todavía mucho más compleja, por eso te sugiero este libro de actualización profesional, que es gratis, porque existen conversaciones donde ni siquiera los algoritmos de las plataformas donde desarrollas tu trabajo tienen visibilidad completa. Se complejiza mucho, lo vengo diciendo hace años. La tecnología es fantástica, pero se va complejizando y debemos actualizar nuestros conocimientos para no quedarnos en el camino o no cometer errores. Eso obliga a pensar la comunicación desde una perspectiva mucho más estratégica y menos dependiente de las métricas tradicionales, que deben continuar, pero teniendo en cuenta también esto que te estoy comentando. Vamos al slide 7. En el próximo episodio del Dark Social, este es el episodio 1, te decía, va a haber un episodio 2. En este segundo episodio vamos a ver cómo el Dark Social transforma las relaciones públicas y por qué la reputación comienza mucho antes de hacerse visible. Déjame tus comentarios, voy a fijar aquí un comentario con algunas preguntas, también pongo cuestionarios para que practiques saber entre preguntas que te hago aquí abajo también en el canal de YouTube o en mi página web juanjoselarrea.com o en el grupo dircom.com para que veas las preguntas, te voy a dar 3 respuestas y después el resultado final. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM, nos vemos en la próxima, muchas gracias colega.